el Hijo del Hombre. Así también ha sido mencionado Cristos por el cristianismo esotérico, durante el tiempo en que los llamados bárbaros, vocablo que quiere decir extranjeros, los germanos, lograron introducir la influencia de la simbología de Wotan en el cristianismo de Roma. Los godos, esa gente extraña, esos seres de otra contextura, según Agustín, esos extranjeros en este planeta. Lo que la alquimia simbólicamente busca es la piedra filosofal, lápiz, también llamada quintesencia, por medio de la transmutación de los metales. En el castillo de Beowulfsburg, el de la iniciación de los SS, aún hoy puede verse una gran piedra colgada en el dintel de la puerta de entrada a la sala de los caballeros del rey Arturo, por así llamarla, a la sala polar. Es de la piedra que brota el agua de la vida, el aurum potabile, capaz de hacer nacer a Revis, el andrógino. Y es el alquimista quien, acompañado por la mujer, su soror mística, hace nacer a este ser, hijo innatural, afuera, en el atanor, transformándose, transmutándose y también dentro de sí mismo, desde el sí mismo, desde el Selbst. De todos los nombres dados a Cristos, ninguno debería extrañar más que el de Hijo del Hombre. ¿Qué se ha querido expresar con él? Habrá que remontarse de nuevo a la alquimia, pero a la alquimia tántrica. Allí, junto al atanor, el alquimista tiene a su soror mística, a la hermana mística. En la iglesia de Mitra y luego en la cristiana de Roma, que la imita en todo, la mujer no tiene un sitio en la misa ni en los grados de su jerarquía. Existen sí las monjas desposadas con Mitra y con Cristo. Los sacerdotes mitraístas, al igual que los zoroastrianos, no se casaban, por lo general. Y cuando lo hacían, era por una sola vez, teniendo relaciones sexuales con su mujer también una vez y nada más. Son castos. Pienso que esa relación sexual única tendrá que ver con el maituna tántrico, el coito mágico. Destinado a abrir los chakras, a reactivarlos y a despertar Kundalini, el Uraeus egipcio. En la alquimia, la soror mística entrega los metales al alquimista. A uno tocarlos ella, les transmite su energía y vibración femenina, su yin, fundamental para la transmutación y creación de Revis, del andrógino. Todo esto es simbólico, por supuesto. Y se representa bien en la Virgen Negra con un niño en brazos. Un niño Dios, porque quien debe nacer, o renacer, es un Dios. Mas no es ella la que ha dado a luz ese Dios niño, sino el alquimista, el héroe, el Bra. Por eso ella es virgen. Esta leyenda sacra se halla maravillosamente expuesta en los grados y en el proceso de la iniciación de los trovadores occitanos, en su mayoría cátaros y en los Minnesnger, y ha sido tratado en detalle en mis obras Eleya, Libro del Amor Mágico, Nos, Libro de la Resurrección y Adolf Hitler, El Último Abatra. La mujer es fundamental para la realización de este opus de amor a igual sin, mor igual muerte, sin muerte, inmortalidad. También la palabra amor leída al revés es Roma. Los iniciados cátaros y los trovadores de las cortes de amor estaban trovando clus, es decir, en clave, para indicar que el proceso iniciático por ello seguido era contrario al cristianismo de Roma. En la alquimia de amor, en el camino de la resurrección y la inmortalidad, todo se reinvierte, el hombre queda incinta, dando a luz el Hijo del Hombre, el de la inmortalidad. Conversaba una vez con el profesor Calle Jeyun, en su casa junto al lago de Zuich, sobre Cristos y el cristianismo, y él me declaró que sus esfuerzos se habían encaminado a hacer posible en Occidente la resurrección de Cristos dentro del hombre. Porque Cristos era el sí mismo, era el Selbst. Estoy seguro que el profesor Jun se refería a Cristos y al cristianismo. No al cristianismo. El cuerpo astral, llamado así por el alquimista Paracelso, sería para él como un doble del cuerpo físico, su fantasma, por así decir. Los egipcios lo llamaron Ka, creyendo que allí se centraba el yo terrestre. La conciencia de este yo desaparecería poco después de la muerte del cuerpo físico, en una segunda muerte en el más allá, a no ser por la momia, de la que el Ka extraía una suerte de energía, que lo fijaba a tina existencia más o menos permanente, hasta el día de la verdadera resurrección. No estoy muy seguro de haber llegado a comprender bien esta magia egipcia, creyendo descubrir en ella una contradicción con la declarada divinidad inmortal del faraón. A no ser que se refiriera a la inmortalidad de un Dios indiferenciado, no individuado, eterno e inmortal solo en su principio espiritual no personalizado, sin rostro,
sin conciencia individual incorruptible, sin un yo superviviente de la epopeya temporal. Porque así serían los dioses arquetipos, aún no descendidos a la materia demiúrgica, a librar la lucha a vida y muerte de los héroes, a vida e individualidad. Por esto la momia del faraón llevaba una máscara de oro sobre su rostro perecedero, que imitaba el rostro del inmortalizado. Para poder penetrar el misterio de la momia y su máscara, del Ka, habría que llegar a conocer a fondo el secreto de la alquimia egipcia, de su arte hermético balto. El secreto nunca revelado de Hermes Trismegisto y el lenguaje de Tot. Las primeras dinastías faraónicas fueron arias hiperbóreas, nos lo asegura Gobineau. Su otra ciencia se perdió, fue decayendo al paso de los milenios, mezclándose con magia de la Atlántida. Porque en esto de la momia hasta podría verse una magia no del todo pura, tratando de fijar el Ka con una suerte de vida de Drácula, de golem o de zombi. Muy diferente de la concepción original del arianismo nórdico, con su resurrección al noveno o al tercer día y la inmortalización del cuerpo en la materia roja e incorruptible de Brja, en la tercera etapa del Opus Alchimicum, la Rubedo. El cuerpo de la resurrección de Osiris se llamaba Su. Y era también de Brja. Para los godos no existe un cuerpo astral aparte del cuerpo físico, así es, para los hiperbóreos, para los godos y también para el hitlerismo esotérico. No existen esos dos cuerpos separados. No hay diferencia entre el cuerpo astral, el Ka, ni el cuerpo físico. Son uno solo. Veamos modo de explicarnos. Cuando los Asen, o el Ase Botan penetra en el universo demiúrgico, se ha apropiado un poco antes de la forma arquetípica del hombre. Y es esta forma pequeña, de energía mucho más lenta, pesada y espesa. El Ase era el gigante, Melotesia, la que se imprime aquí en la Tierra, primero muy sutilizada, de vibraciones más altas, intensas, de modo que no puede resistir por largo tiempo dentro del tiempo la vibración mucho más baja del universo material terrestre. Ni éste puede tampoco resistirla. Es la razón de que deba permanecer aquí un tiempo breve, para volver a salir por donde entrará, por la puerta ventana de Venus, la estrella de la mañana y de la tarde. Todo esto hasta que el Dios se prenda de las hijas de los hombres y se materializa de un modo casi permanente, impurificando su sangre ígnea. Ya no puede materializar y desmaterializarse, ha perdido ese poder el Bril, quedando prisionero, como víctima de la fatalidad, de las rondas zodiacales, del eterno retorno y de la muerte. Su estatura seguirá disminuyendo. El cuerpo astral, entonces, no es otro que aquel con que él se ha entrado a este universo, el mismo que luego se ha materializado en forma permanente, transmutado, involucionado, en el cuerpo físico. No hay cuerpos separados, hay uno solo. Y todo el proceso alquímico de la resurrección consistirá en dar renacimiento a ese cuerpo astral, más sutil, en resucitarlo, desmaterializándolo, por medio de la reactivación de los sacras runas, sus centros energéticos y de conciencia del otro mundo, que se preservaban virtualmente, en potencia, como un átomo simiente. Además del fuego de Kundalini, que no es otra cosa que la sangre pura original, del Ase. Así es como el héroe, el Bra, el héroe hombre, da a luz su propio hijo, el de la eternidad. Y es por esto que el Dios que renace ha sido también llamado Hijo del Hombre. Porque es el cuerpo astral del héroe que ha resucitado, volviendo a ser un Dios, un Ase, un godo, un ario hiperbóreo. Y la Virgen Negra, Isis, la Virgen del Carmen. Sostiene al niño Revis, de la alquimia, el niño Aureo Aurea Etas, que nació en aqueste día, como diría Virgilio. Es el Hijo del Hombre, parido por el hombre, con la ayuda de la mujer, de Lilith, de Ayowine, de Eleya. Y retornará la edad de Saturno y Rea. Los siglos tornan de la edad dorada. Porque el niño que nació en aqueste día, el hierro lanzará del mundo el solo y de un linaje de oro, el más preciado, el uno poblará y el otro polo, la resurrección de la carne. Se puede ver cuán falso aparece así atribuir la inmortalidad a todos los seres con forma humana que se encuentran sobre la tierra. Para la mayoría no hay otra inmortalidad que aquella que los azares del eterno retorno dudosamente puedan brindarle, y siempre en un número finito de rondas, extendido al máximo quizás si aún Manvantara. La inmortalidad individuada, personalizada, con rostro, deberá ser ganada por el héroe en un combate sin cuartel, de todos sus días, en esta u otras rondas del
Eterno retorno, asimismo finitas, hasta que logre abrirse una salida, en un mediodía de la revelación, como diría Nietzsche, inventándola y dando a luz al Hijo del Hombre. Porque el cuerpo astral no existe en sí, ni en forma permanente, debiendo ser creado a partir del mismo cuerpo terrestre. Y únicamente los que fueron divinos de esa primera casta, o Varna, que aquí entrara, tienen opción al ars regal, al matrimonio de amor y a la preñez mágica del Hijo del Hombre. La resurrección del cuerpo astral se halla maravillosamente expuesta en el cristianismo esotérico, en la leyenda simbólica de los peregrinos de Emaús. Los discípulos se encuentran en el camino con un forastero, al que no reconocen mientras van recordando los hechos de la pasión. El forastero les habla de cosas que ellos sí conocen, igual a como lo hiciera el maestro. Entonces, descubren que es Jesús Christos, que ha resucitado y vuelto por un breve instante a estar entre ellos. Pero él les pide que no le toquen, no li me tangere. Porque cuando el cuerpo astral se ha materializado por un breve tiempo haciéndose así visible a los ojos de la tierra, no se puede tocar, pues produciría una descarga de energía mortífera. Además, el cuerpo astral no es completamente igual al cuerpo físico. Únicamente se le parece, porque tiene sus lados cambiados. La izquierda es ahora la derecha, lo levógiro es destrógiro. Los muertos solo se parecen a los vivos. Además, el resucitado tiene las pupilas cuadradas. Una de las prácticas de la iniciación odínica trata la desmaterialización y materialización del cuerpo astral. Por ser este cuerpo el que resucita, materializándose con brja roja, con esa materia espiritual, lo hace a expensas del cuerpo físico, absorbiendo su energía pesada, densa, su vibración lenta, usándola, transmutándola, porque el cuerpo físico fue el astral. Es por ello que en la tumba no se encontrará un cadáver. Cristo ha resucitado con su cuerpo. En las tumbas de los magos taoístas chinos tampoco aparecerán restos del cadáver. Han dejado allí una espada, para señalar que vencieron en esa guerra contra la muerte y por la eternidad. Es este el resultado de la alquimia, del arte real, practicado por los reyes y los héroes. Así, el que nace o renace, es el cuerpo astral, es decir, se ha recuperado el cuerpo sutil, que se poseyera antes, reducido a un puro embrión, mejor dicho a una potencia, a una virtualidad, a una inexistencia. Era un poder, era el bril, que se hallaba prácticamente cristalizado en la materia demiúrgica, aprisionado y que, gracias a esa ciencia hiperbórea, ha sido hecho renacer. Pero es la misma forma y figura con que el Dios entrara a combatir en este universo prisión, al comienzo del tiempo, poco después de que Hiperbórea fuera sumergida y el eje H cambiara de posición, por la acción bélica del demiurgo, del enemigo. El proceso de renacer se cumple de a poco, en gestación a la inversa. Es por ello que en las láminas del Rosarium Philosophorum, desde las aguas oscuras del Anigredo comienza a ascender un niño pequeñito. Es la larva del cuerpo astral, que se está recreando, gracias a la yoga alquímica tántrica, en esa guerra santa y mágica contra las fuerzas satánicas de Saturno, convertido en tiempo, es decir, en un arquetipo, en un ayón usado ya por él. Demiurgo, que aprisionan al héroe, al guerrero berseco. No es fácil alcanzar este punto. La piedra, lápiz, el licor de vida, el vino secreto, la sangre aria purificada, el oro potable, el Graal, son imprescindibles. Productos de una cocción de años, de toda una vida iniciática, deberán ser consagrados por una tercera persona y una cuarta. Los misteriosos cavirios del Fausto, de Goethe. 3 han venido, el cuarto no está aqua, pero él es quien piensa por los otros. Platón también lo decía 1, 2 y 3, pero, ¿dónde está el cuarto, mi querido Taimeo? Y hasta una quinta fuerza, o persona, será necesaria. 5 es el número de Hiperbórea. Que venga de lo alto, de ese otro universo, donde alguien se quedó esperando como al borde de una fuente. Fons perennis. Desde Asgard, desde el Valhalla de las Valquirias y de Wotan. Porque los dioses mismos siguen ansiosos el resultado del combate aquí emprendido. Sin embargo, la ayuda esencial no llegará de ellos, sino más bien de los que antes pasaron por aquí y dejaron, en cada roca sobresaliente, una linterna alumbrando con sus sueños, el mito de Aquarius y el guerrero Keseil, que triunfa y transfigura el mundo,
teniendo ahora las pupilas cuadradas, como signo de la inmortalidad del resucitado, no es igual, ni el mismo que una vez aquí entrara a combatir dentro del universo demiúrgico. Solo se le parece. Porque ahora tiene un doble rostro, como el de la estrella de la mañana, que también es la estrella de la tarde. El rostro de él y de ella, de la amada, de su soror mágica, de su enoia, de su ayesa, de su amasia uxor amada del corazón, que le ha acompañado en el opus de la resurrección y de la inmortalidad, al igual que Beatriz a Dante, hasta un único punto prefijado. Ella es su valquiria, aquí en la tierra, presente, o bien solo en el Valhalla de Asgard, como un ideal soñado, como mujer mental, como Atenea saliendo de la cabeza de Zeus, o como una amada muerta que hay que resucitar. En la realidad, o solo en la imaginación. Como una flor inexistente, pero más real que todas las flores de los jardines de este mundo. Son el camino húmedo y el camino seco de la alquimia, de la leyenda de amor, el héroe guerrero que escapa del universo de la fatalidad, que se libera del eterno retorno de las rondas zodiacales, es ya un dios individuado, personalizado. No es solo persona, como el dios que aquí entrara en la noche de los tiempos, es también personalidad. Ha inmortalizado su yo, su Ka, adquirido aquí en esta tierra y en este combate de amor y odio povo. Ha derrotado al demiurgo. El premio en este drama para el héroe es la inmortalidad personalizada, individuada. Será más que un dios, porque será consciente, tendrá rostro y memoria. Y, de este modo, le será dado iluminar la oscuridad del Creador, como diría Jung. Proyectando su sombra dulcemente terrestre, como escribía el poeta chileno Omar Cáceres. Se habrá eternizado con su yo terrestre. Habiendo logrado remontar el mestizaje de los divinos, divinizando también esa parte adquirida en la mezcla con las hijas de los hombres, con el animal hombre. La ha redimido, purificado, transfigurado. Sacará así las almas de los infiernos. En la iniciación odínica, en el mito germánico, hiperbóreo, en la tradición aria nórdica y en su alquimia tántrica, la mujer no es dejada al margen del opus. Ella es la reina. Las sacerdotisas odínicas que acompañan al guerrero, como valquirias, o como soror, también se inmortalizan. Las inmortaliza el héroe, en su propia inmortalidad, como premio a su lealtad, a su honor, llamado lealtad. En la iniciación de amor, él se transmuta en hombre absoluto, ella, en mujer absoluta. Así, ambos quedarán unidos y separados para siempre. Unidos en la separación. Como dos astros, como dos estrellas. Como la estrella de la mañana y de la tarde, que son dos, pero en verdad son una. Él y ella, separados y unidos por la eternidad, fuera y dentro del tiempo, tiempo usado y no usado, tiempo regenerado. Saturno como Baldur. Él y ella son ya eternos. El hitlerismo esotérico se inserta en el centro de esta tradición hiperbórea, la recoge y aún la amplía. Esta alquimia tántrica de la mutación del superhombre, del Sonnenmensch, del hombre sol, del hombre estrella. El mito, la dispensación de Acuario. Jahve y los judíos al finalizar Aries y entrar en Piscis, el alma aria estaba preparada para acoger al dios renacido, rejuvenecido como Apolo en los cielos del Polo Norte, en la luz de Hiperbórea, en una nueva dispensación cíclica y arquetípica. Las migraciones godas en India, en Persia y en Grecia, las invasiones arias, portaban en la memoria de su sangre el recuerdo de la muerte de Baldur y la profecía de su retorno. A Grecia, el botanismo entró con los dorios nórdicos y fue Apolo, el hiperbóreo, una encarnación de Botán. A India y Persia también llegó con los arios, y fue Visnú y Ahura Mazda. El Cristos griego era, a su vez, Botán renacido. Krishna, en India, era Baldur y el mismo Cristos, uno de los avatra de Visnú, que es como decir un avatra de Botán. Visnú en India es descrito como un dios blanco y rubio, cuya morada se encuentra en Aryana Vaiji, en el Polo Norte, en una isla encantada, llamada Svtadpa, y también en Agartha. Es un dios védico. En Persia Mitra no necesitaba casi nada para entregar su caduceo al Cristos griego, al Cosmocrator, con toda su simbología esotérica, cambiando el sacrificio del toro por el del cordero. Hasta cierto punto, ya lo había hecho. Agotada la Roma aria en el mestizaje del imperio,
las tribus germanas del oriente de Europa y de la Europa central estaban prontas a recibir con gozo la noticia del retorno de Baldur y de Wotan, que haría posible a sus guerreros y bersecos abrirse con la espada una salida de este universo prisión, libertar a sus camaradas y derrotar al demonio Yoki, al demiurgo corruptor. Vencer la ilusión de Maya, pasar más allá del arquetipo golem del demiurgo. Destruir los Elementar Vesen, formando parte de la Wildeseer, la Horda Furiosa, el último batallón de Odín. Algo inesperado acontece, sin embargo, aun cuando viniera preparándose en las rondas y las edades. El demiurgo, promotor de estas rondas, señor del eterno retorno, dominador del tiempo y sus ayones, preparaba secretamente un arma poderosa, un pueblo de golems y robots, fabricado del limo de la Atlántida sumergida, reflejo de sí mismo, como un repliegue. O una costra de su expiración el judío, que ya se venía prefigurando en los turanios, persas, así como Jahve se antecediera en Arimán. Como si esto aún fuera poco, el demiurgo se las ingenia para atraer a los ángeles neutrales a su bando, con la promesa de una participación, como ayones, en su creación cíclica. Tal vez ellos lo hicieran creyendo que podrían alterar de algún modo las leyes de la fatalidad. Pero el demiurgo exige acatamiento total, adoración servil al uno, a él. Y los ángeles neutrales han debido inclinarse, convirtiéndose en un eficaz anzuelo para atrapar aquí en la tierra a los traidores blancos, trabajando en conjunto por el advenimiento del Mesías de los judíos, su rey del mundo que sería como un dedo de la mano psíquica, o bien, como la entera mano del uno, del demiurgo, Jahve. La pregunta que nos hemos hecho en este tiempo, a todo lo largo de la era de Piscis y más insistentemente al entrar en Acuario, es si el demiurgo, Jahve, al final no caerá también víctima, envuelto en sus propias redes. Porque, si al comienzo pudo ser el quien conformó al judío, a su imagen y semejanza, muy pronto ha pasado a ser el judío quien hace posible la existencia de Jahve, como una proyección de su inconsciente colectivo. Y bastaría una pequeña alteración en este inconsciente que es la memoria de la sangre, de esa antisangre, en este caso por causa de una mayor absorción de genesarios, para que el demiurgo Jahve también se modificara y se extinguiera, siendo asesinado por su propia creación, cosa que puede pasar en el instante en que el judío, por esa alteración metabólica, deje de ser un robot ortodoxo, un cabalista numeral, aritmético, deje de ser sionista, por haber perdido el control en la absorción de genesarios. En el fondo de esta tremenda duda se halla esta otra pregunta trascendental, que también se hiciera Jung: ¿son los arquetipos entidades autónomas, y con ello los dioses y demonios, o son únicamente proyecciones del hombre, del inconsciente colectivo de un pueblo, de una raza? A una final de sus días Jung los definió como psicoides, es decir, los consideró autónomos, solo en parte y a medias entidades psíquicas, productos de la psiquis. Porque el arquetipo no solo existe para el hombre, habiéndose proyectado encarnado en el animal y plasmado en todos los reinos naturales, que son proyecciones, digamos. Creaciones, basadas en un arquetipo, en un prototipo. Así, los antiguos tenían razón: los dioses y los demonios existen fuera de nosotros. Nos dirigen y nos dominan, en este mundo en que ahora nos hallamos. Pablo de Tarso: el drama, la tragedia de Piscis se llama Saulo de Tarso, más conocido como Pablo, o San Pablo. Es el quien asesina a un dios, produciendo el aborto de un niño dios, en el vientre del inconsciente colectivo ario. Mata al Hijo del Hombre. Y de este modo no solo el judío deberá ser acusado de deicidio, sino toda la cristiandad judaizada, conjuntamente. La Iglesia de Roma, la Roma Vaticana en especial. Pablo se llamaba Saulo y había nacido en Tarso, fuera de Palestina, en una ciudad romana del Asia Menor. Allí se hablaba el griego y el latín. Era un judío ortodoxo y letrado, dice Savitri Devi, en cierta forma un judío del gueto, poseedor de un profundo conocimiento de la tradición judía y una comprensión del mundo de los goim no judíos que le sería muy útil. En este sentido sabía más que todos los judíos de Palestina. Había sido alumno de Gamaliel, uno de los teólogos judíos más famosos de su tiempo, de la escuela farisea. A propósito de Palestina, esta ciudad no fue judía sino filistea en sus orígenes. A estos conquistadores arios debe su nombre Peliochtim Filisteo Palestina. También Jerusalén toma su nombre de los jebuseos Jebusalem. Salem es paz, como lo es el nombre genérico de Salomón. Salem es la ciudad de Melquisedec.
Algunas de estas informaciones se hallan en mi libro Nacionalsocialismo, única solución para los pueblos de América del Sur. También el nombre de Israel, que corresponde a un grado de iniciación obtenido en lucha con el ángel. Tal vez con uno de esos ángeles neutrales al servicio del demiurgo, se descompone rúnicamente en Isradio Elisis, radio que es Osiris y el, una invocación tántrica. Significaría además, país del sol hiperbórea. De estos lugares y nombres sacros de la tradición alquímico-tántrica aria se han apropiado los judíos, destruyéndolos, al incorporarlos a una historia nacionalista, inventada del comienzo al fin. Savitri Devi compara a Pablo de Tarso con Marx, por ser ambos judíos y autores de doctrinas destinadas a socavar los cimientos de la tradición y del alma aria. Pablo no predica el cristianismo a los judíos en Palestina, sino a los no judíos en Grecia y en ciudades romanas. En especial a los esclavos, como un agitador social. Es una comparación muy justa la que se hace con el marxismo y que nos servirá de guía para encontrar un hilo conductor hacia él. Origen de la gran conspiración. Porque todo esto no puede, en ningún caso, ser la labor de un solo hombre. Es demasiado enorme. Por ser de nuestro tiempo, sabemos que Marx tiene predecesores de su misma raza, o antirraza, como los tuvo Einstein, también en algunos arios que se hallaban trabajando para producir doctrinas similares, aunque jamás le habrían dado una parecida dirección, no siendo poseedores del fanatismo típico de esa antirraza, ni de la constancia para destruir, productos ambos de un odio inextinguible y de un sentimiento de culpa y de inferioridad insuperables. Igual tiene que haber acontecido en el caso de Saulo Pablo. Por esos mismos tiempos, el gnosticismo y doctrinas griegas y egipcias de la decadencia, casi siempre elaboradas por personajes dudosos en su sangre, por mestizos y mulatos como Agustín, estaban tratando de recomponer y descomponer los símbolos y revelaciones tradicionales, trabajando desde dentro de las religiones establecidas, para destruirlas, especialmente a las más vitales. Así aconteció con el mitraísmo y el cristianismo con K. Y Pablo trabajó hábilmente para esto, buscando sus secuaces y adherentes. De preferencia entre el bajo mundo resentido de la judería y de los agitadores sociales, especialmente entre los miembros celotes de la familia de Judas de Gamala, a la que pertenecía Pedro y todos los llamados apóstoles, sus hermanos, y también un tal Jesúa, que pretendía descender de David, como Judas de Gamala, su padre, y reclamaba para sí el trono, según se ha dicho. Jesús, o El secreto mortal de los templarios, de Robert Ann Belain. Jesús habría sido crucificado cabeza arriba por los romanos, cosa que solo se hacía por crímenes políticos. Los romanos jamás habrían ajusticiado por razones religiosas. Es ley del paganismo vivir y dejar vivir. Los dioses no se matan entre ellos. Solo se reparten su acción. El proselitismo, el fanatismo, son propios del monoteísmo semita, nunca de los arios. Ahí está el ejemplo de la India para ilustrarlo, donde conviven en paz los cultos más diversos. Los celotes eran guerrilleros fanáticos, ortodoxos del judaísmo y del sionismo. Pablo comprendió que en una lucha frontal con el Imperio Romano iba perdido. Su táctica sería un poco como la de Gandhi para derrocar el Imperio inglés, solo que al revés, digamos, ya que Gandhi luchaba para liberarse del imperio comercial anglo-judío, montado por Disraeli, del imperialismo judío de la Compañía de Indias. Lo de Roma era imperium, lo de Inglaterra, imperialismo. Hay una gran diferencia. Pablo también predicaría la paz, la humildad, el amor a toda la humanidad al lumpen, porque todos eran iguales, el emperador, el patricio y el esclavo, todos tenían un alma. El astuto plan iba dirigido a crear una nueva fe, apoderándose de los símbolos más caros al romano, en especial a las legiones, entrar a saco en el bagaje espiritual de Mitra y luego destruirlo. ¿Por qué? ¿Qué mejor que el mitraísmo para el caso? Pablo estaba lo suficientemente informado como para ponerse a fabricar todos los sincretismos necesarios: doctrinas esenias e hindúes, budismo, osirismo, isismo de Isis, gnosticismo, y, en especial, el Cristos griego, agregado al mitraísmo iranio. El andamiaje estructural y simbólico ha sido plagiado de Mitra, como hemos podido apreciarlo en estas páginas. Lo demás lo haría el arquetipo de Piscis, ya casi encarnándose. Para dejarlo todo más a tono con la era zodiacal, Pablo afirmaría que los discípulos de su Mesías eran pescadores. De este modo iba a lograr destruir la nueva encarnación en la ronda de Piscis,
Una religión solar, viriliaria, como la de Mitra, con su alquimia simbólica, con su esoterismo redentor, ya a punto de traspasarse filosóficamente, gnósticamente, al Cristos griego. Este habría sido su camino inevitable, lógico dentro de la lógica zodiacal del arquetipo istio, Christos igual. Mas, Pablo lo adulteró todo, logrando interrumpir un acontecimiento propiciado por los dioses, desviándolo de su cauce. Cumplió así un trabajo monumental a favor del demiurgo Jahve, del gran carcelero y corruptor del universo. Dos fueron los conceptos fundamentales que Pablo, inspirado por el demiurgo, introdujera en la nueva religión de Piscis, suficientes para destruir el espíritu solar y ario a punto de darla a luz. Con ellos se aniquilaría también al mundo ario convertido a la nueva fe, masacrado en su substancia, envenenado en su alma y en su sangre, quizás sí para siempre. El cristianismo de Pablo introdujo la idea del pecado original de todos los hombres. Concepto elaborado sobre una verdad protohistórica, la mezcla de los divinos con las hijas de los hombres, pero adulterado en su sentido y en la falsa interpretación del Génesis, como ya hemos visto. El judío Saulo estaba expresando aquí su propio sentimiento de culpa por el pecado racial, de su antirraza, que llevara a exclamar a Jehová: ni aunque te laves con lejía podrás borrarlo. Jeremías 2:22. El segundo postulado consistió en la igualdad de todos los hombres y de todas las razas. De todas las almas. Como si todos los hombres tuvieran un alma, como si el animal hombre la tuviera. Estas dos premisas eran absolutamente falsas e inventadas por el judaísmo, que nunca ha creído en ellas, para envenenar y destruir a los goim. El mundo ario antiguo, hasta ese instante, era totalmente ajeno a esos supuestos. La sabiduría tradicional, sus religiones, los persas, los hindúes, los egipcios, los griegos, jamás conocieron ese sentimiento de inferioridad que el judío traspasó con el dogma del pecado original, infestando al mundo con el sentimiento de culpa. Ni mucho menos se creyó en la igualdad de los hombres, ni de las almas. La doctrina justa aria enseñaba la diferencia entre los asendivinos divyas, los héroes semidivinos, bras y los animales hombres pasus. Además, el ario, el ase, el héroe, desconocía el concepto de alma. Buda mismo lo descartó, no haciendo diferencia entre cuerpo y alma, entre cuerpo y ka, como lo hemos explicado. De ahí la concepción del cristianismo esotérico de la resurrección de la carne, de la sutilización del cuerpo material, de la materialización del cuerpo astral, del Hijo del Hombre. El alma es algo que el héroe gliero y el bra tiene que crear, recrear, inventar. La inmortalidad hay que ganársela en el combate, con la espada en la mano. No se piense que el budismo, por ejemplo, haya predicado en sus comienzos la igualdad de los hombres, pudiendo ser una doctrina para todas las castas de la India. Buda era un príncipe, un sastrilla, un guerrero y un ario. ¿Habló Buda de la reencarnación, o fue del eterno retorno? Con seguridad del eterno retorno, porque Buda no se refirió nunca al alma. Y solamente en el eterno retorno de los ciclos demiúrgicos, como aquí lo hemos visto, se puede retornar sin un alma. Y la liberación del Buda se refería a la salida de este universo concentracionario, que el budismo tántrico tibetano, en sus ruedas de la vida, representa dentro del vientre de un demonio. De allí solo se podía escapar luchando como un guerrero, abriéndose paso a través de los ejércitos del enemigo. El verdadero budismo, del príncipe Gotama, o Gautama, del Godo, que luego fuera un Buda, un héroe transmutado en hombre absoluto, también ha sido falseado por sus seguidores, por los budistas mestizos, por los arios mezclados con mongoles amarillos y dravidias negros, en el norte y sur de la India, pretendiendo introducir la igualdad de todos y la abolición de las castas. Mas, para la India aria y brahmani calcio, Gotama, el Buda, es justamente un avatra del dios polar hiperbóreo, Vishnu. Es decir, de Botán. El cristianismo judío. Saulo y Marx, con la imposición de esos dos supuestos, el pecado original y la igualdad de todos los hombres, el judío daba un paso de gigante en la conquista del mundo y la destrucción de sus enemigos arios. Esto lo lograría haciendo triunfar la nueva fe cristiana. Poco importaba, por lo mismo, hacer concesiones al esoterismo de las religiones que se desvirtuarían, si ello le era útil para ganar adeptos, pues ya tiraría por la borda esos asuntos peligrosos, cuando no le fueran más necesarios. Esto se ha cumplido, al extremo de poder afirmar hoy que nada queda de ese simbolismo,
cuando hasta el mismo Jesucristo se le está haciendo incómodo a una religión que se aproxima con rapidez cada vez mayor al marxismo. Jesús preservado solo. Como agitador social, como proletario, como el guerrillero celote. Además, el cristianismo ha entrado a reconocer abiertamente la tutoría de la Gran Sinagoga, tras la visita del Papa a la Sinagoga de Roma y su declaración oficial de que los judíos son sus hermanos mayores. Porque la verdad es que ha sido de la sinagoga de donde la Iglesia cristiana en general y, en especial la católica de Roma, ha recibido siempre sus instrucciones, primero secretamente y ahora sin necesidad de mayor sigilo. Nada importará tener que deshacerse de Jesucristo, personaje repugnante al judío ortodoxo del Cristos griego se habían deshecho casi en los comienzos, pues ese Jesucristo nunca ha existido y toda su historia antropomórfica es una falsificación y una mentira, con una literatura inventada a propósito para el caso. Y pensar que sobre esa falsedad se han construido 2000 años de misticismo, de guerras, de asesinatos, destruyendo como herejías las concepciones de los cátaros, de los bogomiles, de los albigenses y los templarios. Una vez aprisionada la mente aria, destruido su orgullo de raza, su memoria y su conciencia divinas, era asunto fácil poder llegar al control económico y físico de los pueblos no judíos. Toda esa historia de las persecuciones y de la enemistad entre cristianos y judíos, conversos u ortodoxos, se cumplía en la superficie, entre ignorantes, y será mucho más fácil entenderla haciendo la comparación con el marxismo y la Rusia soviética de hoy. Los bolcheviques aparentan perseguir al judío, encarcelando a unos pocos. Son estas las víctimas que se aceptan dentro del gran plan, a fin de despistar mejor a los arios. Los antiguos pogroms tenían el mismo objeto. Y eran inevitables, como reacción provocada por la usura. Sin embargo, en la hora definitiva, de la verdad, todo cambia y cristianos y judíos están juntos. Esto se pudo ver con mayor claridad en las últimas dos grandes guerras, especialmente en la Segunda Guerra Mundial. No es necesario que nos sigamos extendiendo en el tema. ¿Qué objeto habría? Quien conozca mis obras habrá encontrado allí material suficiente para ilustrarse sobre este siniestro complot de dimensiones planetarias. Es imposible que un solo hombre haya podido conseguir tanto como ese Pablo de Tarso. El plan secreto tiene que haber sido elaborado por una sinarquía selecta de rabinos iniciados en una religión de sangre de antisangre racista de antirraza, de cabalistas sabios, una élite de magos negros, la que vendría a ser conocida por el resto del mundo como los sabios de Sión. Dictarían las estrategias a Saulo, el discípulo del rabino Gamaliel, brindándole su apoyo secreto, así como lo hacen hoy los servicios de inteligencia con sus agentes más hábiles, y como lo harían siglos después con Marx, con Freud y con Einstein. La masa judía también deberá ignorar el fondo del asunto. Sin embargo, aún esto no es suficiente para una conspiración de tales dimensiones, tan tremendamente diabólica. De allí trasciende un elemento sobrehumano, la presencia de una fuerza desconocida y terrible. Eso que se ha llamado el demonio y que es el demiurgo, el dios de los judíos, Javé, con toda su cohorte de servidores extraterrestres, de ayones, de ángeles neutrales y, sobre todo, de sus vasallos en la tierra, los traidores blancos, los arios dormidos, hipnotizados, engañados. No habría podido existir cristianismo judío sin los santos arios, al estilo de un San Bernardo, de un Domingo de Guzmán, de un Santo Tomás y tantos otros. Sin un Bonifacio, sin un Carlomagno. Sin los miles de artistas y soldados, que entregaron generosamente su sangre pura y sus vidas a servir la causa del enemigo oculto. Que tan astutamente les engañara, para destruir la divinidad que les pertenecía y la fuerza que poseyeran, única capaz de transfigurar la tierra. Por 2000 años, el ario, el godo, el visigodo ha olvidado sus propios dioses, los astros, su ciencia rúnica y alquímica, su sangre, su orgullo, perdiendo la memoria de su origen divino, para ser solo un lacayo de un Mesías inventado, de un judío y de todo un mundo de valores judíos, contradictorios en apariencia, adorando a una doncella judía virgen, también inventada, nunca existente, transpolada de Isis y las vírgenes negras y a unos agitadores con mentalidad de esclavos y complejo de culpa. Así han ensuciado su sangre física y espiritual. Los arios, su cuerpo y su mente, llegando a creer que todos los hombres y todas las razas son iguales y tienen un alma semejante. Todos pecadores,
humildes y humillados. El guerrero dejó de serlo, el héroe se transformó en esclavo. Y se perdió el recuerdo de la causa de la venida a este universo corrompido, para combatir al corruptor. Y se perdió el amor a la naturaleza torturada, dejando de percibirse su nostalgia de Hiperbórea. No se hizo el esfuerzo mágico por transfigurarla. Solo se pensó en dominarla y íbamos derecho al abismo, sin esperanza, sin salida, hasta que los mismos dioses del Valhalla, al finalizar la era de Piscis, en el nadir del Kali Yuga, decidieron venir en ayuda del prisionero encadenado, de los guerreros, de los Bras, ya a punto de sucumbir, y de perder la gran batalla. Hicieron posible el advenimiento del ciclo del héroe, del Yuga de los héroes. Enviaron a Adolf Hitler, el último Avatra, para que despertara a los héroes dormidos, cortara sus cadenas y deshiciera el embrujo del demiurgo, pudiendo enfrentarlo en el combate decisivo, antes de la entrada en la edad de Acuario. E impedir que también en esta era una nueva trampa del enemigo cerrara las puertas al triunfo y la liberación. Adolf Hitler desenmascaró al enemigo, de una vez y para siempre. Recuperó para la raza blanca sus raíces arias, sus fundamentos hiperbóreos, brindando al héroe y al guerrero la oportunidad de continuar en el combate. Restableció la desigualdad de los hombres y de las sangres, haciendo sentir nuevamente al ario la divinidad de sus orígenes. Al comenzar la era de Acuario, Hitler ha hecho posible la resurrección del héroe. El último Avatra si el cristianismo judío no se hubiese impuesto en Piscis haciendo triunfar la idea de la igualdad de todos los hombres en la tierra, secundado por la masonería y todas las organizaciones que directa o indirectamente controlan las sinagogas y la sinarquía de Sion, otro habría sido el camino recorrido por la historia. La ciencia y la técnica, tal como se nos entregan hoy, son también un producto del espíritu judaico. Pero pudo no ser así, si una élite aria hubiera manejado el desarrollo de los acontecimientos, como en Egipto o en India, donde los Vedas, por ejemplo, fueron conocidos únicamente por las dos primeras castas, la de los brahmanes y los príncipes, y por solo una al comienzo, la de los reyes sacerdotes. La Tierra no estaría a un paso del desastre, de ser destruida por una ciencia que es solo tecnología, encontrándose al alcance de todos, del animal hombre, del hombre masa, porque ellos son iguales, las razas y las no razas. Debiendo, sin embargo, quedar en claro que el judío nunca ha creído en la igualdad de los hombres, considerando animales a los no judíos. Únicamente predica la igualdad a los goims, para degenerarlos en las mezclas y hacerlos así una fácil presa. Porque el judío es fanáticamente racista, aun cuando él sea una antirraza. Su religión es una religión de sangre, de antisangre. Y es en el vértice de los tiempos, cuando ya todo parecía perdido, que aparece entre nosotros el último Avatra, para reinvertir el curso fatal de los acontecimientos y posibilitarnos el encuentro con las claves perdidas de la resurrección, enseñándonos el camino glorioso de la inmortalidad del héroe. Nos ha entregado la espada del guerrero, reivindicando para la era de Acuario la runa Odal, de Wotan, su fuerza odínica, que nos fuera arrebatada en Piscis, por la acción del cristianismo judío. Adolf Hitler resucitó a los dioses, porque él mismo es un dios. Avatra de un dios, de Wotan Vishnu. Cuando el primer dios penetra en este universo sojuzgado por el demiurgo, para combatir su contagio, su expansión a costa de Asgard, es un gigante, que aquí no cabe. Tiene el porte del antropos, de una estrella, del mismo sol, aunque en forma humana. ¿Por qué el cielo? Tiene la forma de un hombre, afirmaba Swedenborg. Ese dios es Wotan y, al entrar aquí, se parte, se divide en muchos iguales, aunque más pequeños. El misterio de la Eucaristía del cristianismo ario esotérico sostiene que en cada trozo de la hostia, una vez rota en pedazos, se halla Cristo entero, es decir, en el pan, en la carne dividida de Mitra, de Osiris. Por ello, el nombre de God, del dios, es genérico para el pueblo de los godos. Y cuando un Avatra, que es la encarnación, la emanación de un dios, de un héroe que se ha liberado en otras rondas del eterno retorno, saliéndose ya de este universo prisión, combatiendo y venciendo con la espada, regresa, vuelve, lo hace únicamente para ayudar a sus camaradas, sus semejantes, que aquí han caído prisioneros del embrujo demiúrgico, de su malla, de la ilusión, como en el Eschastel Marveille de Clinsor Parcival. Cuando aquí entra,
decíamos, no lo hace como uno, sino como muchos, aunque en apariencia semejantes. El Führer se encarna en varias figuras prototípicas, pero solo en una de ellas se concentra mayormente su poder y su energía en Adolf Hitler. Y su paso por este mundo deberá ser necesariamente breve, lo suficiente, sin embargo, como para producir una explosión como la de una estrella nova, una implosión, e impregnar con su mensaje y su revelación toda la época de Acuario, y tal vez redimirla. En Adolf Hitler, el último Avatra, hemos explicado cómo la encarnación del Avatra se produce siempre en forma plural, por un corto tiempo, en su manifestación divina, prefigurándose su presencia con las anticipaciones de Mussolini y Oliveira Salazar, luego, simultáneamente, en Codrenú, José Antonio Primo de Rivera, León de Grelle, Plinio Salgado, en Brasil, Jorge González Bon Marees, en Chile. Son sus encarnaciones en tono menor, también por un breve tiempo, mientras no les abandone la luz del cielo. Pero solo en Adolf Hitler se acumula la fuerza sobrehumana del Avatra, pasando a ser algo así como el punto central de la hostia eucarística, ese centro que no se halla en ninguna parte, aunque la circunferencia esté en todas. Hitler es el genio total, pudiendo innovar allí donde se fija su atención, en el arte, la arquitectura, la estrategia, la táctica, la mecánica, las invenciones de la ciencia y la tecnología, redescubriendo la otra ciencia. El genio del Avatra pone en actividad al mismo tiempo los dos hemisferios del cerebro del cuerpo físico, utilizándolos en su capacidad máxima, cosa que los humanos hacen solo en el instante de morir. Hitler es un relámpago, es un rayo caído desde un otro universo, como lo intuye Savitri Devi de Lignin and the Sun, es la runa Sieg, el hijo de Wotan. En el poema de Hitler, que reproducimos como introducción a este libro, él se refiere a Wotan y las runas, como la luz que destruye las sombras, la fórmula mágica que le lleva a encontrarse frente a un pabellón de espadas. Pero es en su libro Mi lucha, donde mejor se puede descubrir la expresión del genio, en su simplicidad y claridad divinas. Los que conocen el oficio de escribir serán quienes mejor puedan apreciar esta. He hecho un prólogo a la única edición de esta obra que hoy circula en Chile. He tenido este honor, para enorgullecerme por todas las rondas. El concepto de Avatra se confunde en parte con el de Bodhisattva y con el de Tulku, del budismo tántrico tibetano, un liberado, un triunfador, que ha salido, y, pudiendo no retornar más aquí, pues ha roto la cadena del eterno retorno, pasando a ese estado nunca soñado, ni por los más grandes utopistas nirvana, para Buda, regresa voluntariamente, como hemos dicho, solo para ayudar a sus camaradas prisioneros en el mundo de la ilusión, en la malla del demiurgo. El héroe que se libera, que vence en el combate y regresa a Asgard, recuperando la divinidad e inmortalidad del Ase, del dios que una vez fuera, es ya más que ese dios, pues ahora posee una conciencia y un rostro, un yo inmortal, es un hombre absoluto, un Sonnenmensch, un superhombre, que ha abandonado la forma visible entre los humanos, para tomar la redonda de un sol, del séptimo sol de la cosmogonía maya, que será el hombre sol Sonnenmensch. La serpiente Kundalini se ha cogido la cola, se ha convertido en un círculo, en un vimana, un disco que vuela, que se eleva, como un carro de fuego, y que lleva dentro toda una tripulación, la Wildeseer de Wotan, la horda furiosa de Odín, de los Einherjer, el último batallón del Führer, con el que Kalki derrotará al Demiurgo y sus ejércitos. Autobiografía sacra que fue lo perdido en Piscis y que también podría extraviarse en Acuario, a no mediar una certera interpretación y vivencia del mensaje que nos trajera el último Avatra. En Piscis, la acción demiúrgica, llevada a cabo a través de sus incondicionales servidores aquí en la Tierra, hizo olvidar la epopeya y el drama de la entrada de un dios en este universo, a combatir como guerrero, aprisionado y caído luego en la involución y la mezcla, mutado en héroe semidivino, pudiendo liberarse únicamente por medio de la espada y la ciencia de la espada ars regia para renacer, resucitar eterno, como hombre absoluto, inmortal, superior al mismo Dios que fuera. Esta es la historia autobiográfica y sacra que se viene contando de nuevo en cada ciclo del eterno retorno, por haber quedado impresa en la axa de las constelaciones. Solo cambia su vestimenta simbólica, pero detrás es siempre lo mismo. Un arquetipo que hay que penetrar, descomponer, desmenuzar, para lograr extraerle su mensaje, su secreto, que es un recuerdo y una nostalgia. El error consiste en antropomorfizar el arquetipo, dándole una interpretación humana demasiado humana, afirmar,
por ejemplo, que se ha encarnado en Jesús de Nazaret, como único caso en la historia, inventándole una genealogía y una pasión. Porque lo que en verdad se revela es la historia sacra del ancestro de los héroes, que entraran a este universo como un dios, dividido en muchos trozos, todos iguales a sí mismo, todos dioses, para poder caber Osiris despedazado, Beogran. Y es justo decir con Platón que el espíritu que se ha crucificado en la materia terrestre, porque cada uno de esos dioses se ha aprisionado en la involución. Y así la historia de la crucifixión de Cristos, o de Wotan en el Yggdrasil, o en la roca alquímica de los Sternsteine, es la de cada uno de ellos. Pero solo de los dioses y los héroes semidivinos, de los Bras. Nunca del animal hombre, de los Sudras, creaciones robóticas del demiurgo. En el eterno retorno, en cada nueva ronda, o edad astral, un arquetipo y el recuerdo nostálgico de esta historia sagrada se vuelven a constelar, a cargarse de energía zodiacal cuando la energía finita pasa, repitiéndose, por el mismo punto del tiempo infinito, diría Nietzsche presentándose como una nueva dispensación, de modo que el héroe dormido, o derrotado, pueda estremecerse y despertar, gracias al tenue sonido melancólico de una lejana melodía, llena de nostalgia, que se hace escuchar en la oscura noche. Y se estremece con él. Recuerdo de lo que le sucediera, descubriendo, más allá del arquetipo, de su historia arquetípica, la llave maestra con la que podría abrir la secreta ventana de Venus, para salirse de la prisión, en dirección del sol negro, que le succionará implosivamente, como un hueco negro del firmamento para hacerlo aparecer intacto, resucitado, en la inexistencia del rayo verde. Que allí mismo y detrás de todo esto se encuentra. En lo no existente. No insistiremos en el gran secreto alquímico tántrico que encubre el arquetipo. Con Wotan, con Mitra, con Cristos, ya lo hemos vivenciado. El libro que habla de todo esto fue escrito en runas y estuvo al alcance solo de una minoría de héroes guerreros. Wotan lo rescató del fuego y del agua que sumergiera a Hiperbórea y a la Atlántida, para entregarlo a sus guerreros escogidos. Por eso, lo repetimos, en la portada de esta obra hemos grabado la runa Odal, la de Wotan Odin, recuperada para la era de Acuario, que será la del Führer, Adolf Hitler, el último Abatra. En la leyenda de Osiris y de Isis es donde con mayor claridad se nos está recordando lo acontecido a los dioses y a los héroes, la verdad que nos fuera ocultada a lo largo de la edad de Piscis. El dios despedazado fue rehecho, en cada uno de sus trozos, por su esposa mágica, Isis la negra con la ayuda de su hijo, Horus. El hijo del hombre quieran los dioses y nuestro Führer que la tragedia que nos ha significado la ocultación de esta verdad no vuelva a repetirse en Acuario. El héroe no necesita una nueva religión, lo que el guerrero necesita es conocer aquello que detrás de la religión se encuentra, el secreto de la puerta estrecha, el poder de esa alquimia de transmutación. El dominio total que el judío ejerce en los comienzos de esta era de Acuario, tras la Segunda Guerra Mundial, que aparentemente él gana, puede hacer pensar en lo fácil que le sería distorsionarlo todo otra vez, impidiendo a los pocos arios que van quedando encontrar su propio camino, pudiendo hasta inventar y falsificar una religión hitlerista. La caricatura, la parodia de esta religión. Algo que se podría intentar, secretamente dirigido por el demiurgo. Ya se han mezclado todas las razas, se ha bastardizado el mundo, de modo que la voz en la memoria de la sangre de los arios no es más que un perdido eco en la selva de una mezcolanza espantable. Mas, se equivocan los que creen haber vencido, porque la guerra fue ganada espiritualmente por Hitler. Es en Acuario cuando se alcanzará el fondo del Kali Yuga, de la edad más oscura, con la destrucción final, en el eterno retorno. Un lobo Fenrir volverá a devorar el universo galáctico. El número necesario de los Einherjar ya forzó la puerta estrecha. Por su sacrificio. Los héroes despedazados, ya han sido rehechos en el Valhalla, por Wotan y las Valquirias, más brillantes que los mismos dioses. En cada ronda deberá cumplirse una siembra, donde el número exacto de granos fructificará. Son los héroes que triunfan. Como en Piscis la cosecha fue magra, los números no se cumplieron, pudiendo pasar algunos a Acuario. Para ayudarles vino el Abatra. Y retornará al final, poco antes de la disolución, para entrar con su Wildeseer, con su último batallón, y librar aquí el combate triunfal junto con los que aún le esperan, con honor y lealtad. Adolf Hitler, al final de la era de Piscis, ha restaurado los principios del código del honor ario, la fe en la superioridad de la raza, en la pureza de su sangre y de su origen divino,
fe en la desigualdad de los hombres. Y el conocimiento de que se fue un Dios. En el laboratorio alquímico del castillo de los SS, de Bewelsburg, se estaba recreando el Sonnenmensch, el hombre sol. Hitler borró también el sentido de culpa y del pecado original, ajeno por completo al alma del ario. Restauró su orgullo de héroe en igualdad frente a los dioses. Mas, lo definitivo y para las rondas del eterno retorno descubrió al enemigo, al envenenador de la sangre, al destructor de las religiones, al parásito y robot al servicio del demiurgo el judío internacional, Golem de Jahve, del demon corruptor del universo, del uno, que vinieran a combatir aquí los Asen. El Abatra no es un dios, es más que un dios, es un héroe que se ha liberado, retornando a su propio universo, al rayo verde, con un rostro, tras vencer en el combate. Ha inmortalizado su yo terrestre y una porción de esta tierra, que él ha redimido, transfigurado. Ese un hombre absoluto, unido a su mujer absoluta, desposado en Venus, la estrella de la mañana, unido y separado para siempre. Su emblema es la estrella de 8 puntas, con 2 runas Agal, reunidas y aparte. El Abatra ha venido a ayudar a los que aún se encuentran combatiendo, en el instante de mayor necesidad, cuando ya todo parecía perdido. Y volverá. Pero él no vino a predicar una nueva religión, sino a mostrar la salida para el héroe, a confirmarle que es divino en su origen, que fue un dios, que su sangre y su raza fueron puras y que deberá limpiarlas y purificarlas para poder salir por la ventana estrecha, hacia un universo que es el suyo, tras combatir y derrotar al demiurgo y a sus huestes sombrías, los judíos, los turanios, los Elementarwesen. Cuidado, camaradas, que no se vuelva a producir en Acuario el drama de Piscis. No es una religión la que el héroe necesita, sino el enfrentamiento con el arquetipo, un cruce a través de él, de parte a parte, para poder observarlo desde atrás, del otro lado del espejo, pudiendo extraerle el secreto alquímico, oculto en su mensaje simbólico. No hay Dios Wotan, no hay Dios Mitra, no hay Dios Cristos, después que ellos entraron a este universo. Solo hay una crónica de la familia divina, un gran libro de la estirpe de los Asen y de los Godos, que aquí vinieron a combatir en el límite del tiempo no usado y de esa eternidad que se hizo tiempo Saturno, de modo de lograr conciencia de su eternidad, cuando de nuevo deje de ser tiempo. Y el libro rúnico dice que tú, oh héroe, fuiste Wotan, fuiste Mitra y fuiste Cristos, y que nunca más volverás a serlos, porque serás otro, al finalizar la edad de Piscis y al comenzar la de Acuario, es este el camino que vino a señalarnos Adolf Hitler, el último Abatra, la posibilidad para el héroe de transmutarse en más que un dios, en superhombre, en hombre absoluto, en hombre total, en Sonnenmensch. Un sol, una estrella. Porque Adolf Hitler ya lo era. Y tú, oh héroe, también lo serás. El crepúsculo de los dioses es solo de los dioses, pero la resurrección de los dioses, es la resurrección del héroe. Heil Hitler. Seigeil. 20 de abril del año 97 de la era hitleriana. Anexo I. Los guerreros bersecos berseco, o berserker, viene del héroe Berserk, de la raza blanca, aria, nórdico polar, que lucha contra los magiares y fineses, los mongoles. Berserk tiene 12 hijos, de donde descienden las 12 tribus germanas, que los judíos se apropian para atribuírselas a su historia nacional. Inventada del comienzo al fin. Berserk es un héroe guerrero y los berserker, o bersecos, combatían con un furor sagrado invencible. De ahí la horda furiosa de Odín y el último batallón del Führer. Como escribíamos en nuestro libro, Nacionalsocialismo, única solución para los pueblos de América del Sur, la verdadera historia judía no tiene comienzo en el Medio Oriente, en el África, sino en el desierto del Gobi, como nos afirmaba el profesor Hermann Wirth. De allí también vienen los escitas, magiares y fineses, mestizos con amarillos. Los judíos ya han robado secretos a los arios, posiblemente la Cábala, el libro de las tres madres ver Adolf Hitler, el último Abatra. Los judíos casidis se quedan en Polonia, otros siguen hasta el Rin. Los mestizos magiares y fineses, representan el mal, el pecado racial visible, para los arios frisones, como puede verse en la crónica de Oera Linda. Los judíos han seguido, como sombra, a los arios hasta el Medio Oriente, mucho antes que la excursión frisona de Teunis. Allí los encuentra en los Golen, que menciona la crónica y que serían los levitas.
Ese nombre ha sido usado apropiadamente por el Rabbi LW, en Praga, para fabricar su robot, el Golem, sobre el que ha escrito un libro bello y profundo Gustav Meyrink. Los judíos establecidos en el Medio Oriente ya han adulterado la Biblia, el Génesis, y se han mezclado con semitas beduinos. Con los fenicios han llegado también a Inglaterra y, con los frisones que regresan, se introducen algunos golem, o levitas, pudiendo mezclarse o introducirse entre los celtas y los druidas, realizando allí sus sacrificios humanos y de sangre. Los arios frisones ya están cercados. Y la crónica de Oeralinda nos informa que, para poder salvarse, solicitan la ayuda de la tribu Beseker, de los Gerreris bersecos, que van a combatir a los magiares. Y es importante leer que el rey marino frisón, de nombre Inca, navega hacia Occidente América y no vuelve más. Con él también se habrían agregado, subrepticiamente, algunos golem, los cuales pasarían a instaurar los cultos sangrientos de los sacerdotes aztecas, que combatieran al dios blanco y ario frisón, vikingo. Quetzalcóatl. El curioso nombre Inca, Inga o Inca, de los emperadores del Cuzco, tendría su origen en el rey marino frisón, de donde también descenderían los mapuches o araucanos, los reche, según nos informa José Toribio Medina, entre otros. La crónica de Oeralinda, que nos cuenta del hundimiento de Atlant, o Hiperbórea, en el Polo Norte, aunque pueda haber sido adulterada, se ha elaborado sobre la verdadera historia de Frisia y los frisones. Y es interesante lo que allí se cuenta sobre Wodin Odin Botan, que entre los pieles rojas americanos es Bocantanca. Su día es Wednesday, miércoles, de Mercurio, el dios romano. Y el metal alquímico es el viento, el huracán. Y Blitzkrieg se llamó la guerra de Hitler. La guerra de Botan, del furor Beseker, de la horda furiosa de Odín, que volverá al fin de los tiempos, del último batallón, como hemos dicho. Guerra alquímica, también de Mercurio, el alado, el Vimana. En la antiquísima y desaparecida civilización posthiperbórea del Gobi, cuyos restos existen aún en la Siberia, los escitas eran arios, los asen del este, que luego se mezclan con los amarillos, dando origen a los magiares y los fineses, que invaden Europa siglos antes de la era cristiana. De los fino-uguriano, deriva la lengua finesa y húngara y quizás la vasca lengua. De la Atlántida, según Louis Charpentier. Y el nombre de Hungría. Anexo 2. Nietzsche y la piedra. No se ha puesto suficiente atención en la declaración de Nietzsche de que su vivencia del eterno retorno la obtuvo junto a una roca piedra, lápiz, y seguramente también su intuición de una posible salida, hacia algo no imaginado ni por los más grandes utopistas. A 6.000 pies de altura y junto a una gran roca en forma de pirámide, nos dice. Yo he ido a ver esa piedra, en Sils María, en la Engadina. Allí, donde se juntan los dos caminos de Zaratustra, en un mediodía de revelación. No podemos saber si Nietzsche fuera consciente de la simbología alquímica y si nos ha entregado también un mensaje clus, en clave ver mi libro Nietzsche y la danza de Siva, sobre la roca piedra lápiz y el eterno retorno, con la eternidad del tiempo cervantista, iranio, de Zaratustra y la posible salida, hacia un universo regido por otras leyes que las de la mecánica, o por ninguna ley Asgard, el mundo de los Asen. Y los dos caminos, que con el mediodía que es la medianoche forman tres Nigredo, Albedo, Rubedo. Podríamos también pensar que esto se ha hecho solo, bajo presión del arquetipo, o de los dioses, y que las cosas se le vinieron encima a Nietzsche, deseosas de convertirse en símbolos, para usar sus propias palabras. Y lo enloquecieron. Es interesante recordar que en la literatura épica de la India se dice que los vimanas, esos objetos volantes que aparecen en grabados antiguos hindúes y mogoles, son hechos de piedra. En el estilo figurativo hindú, se estaría también hablando de alquimia, del ars regia. Así, el vimana, ese objeto volante no identificado, sería el héroe resurrecto, gracias al ars, con su carne de verja roja, y elevado al cielo con otra materia o substancia. La ascensión a los cielos a Asgard de Botan Mitra Christos, con su cuerpo. En el aspecto sincronístico y planetario, se hace necesario revelar que la época más grande y superior de la historia desconocida de la Tierra es precisamente la llamada Paleolítica Alcio, de la piedra no pulimentada, muy superior al Neolítico y a todo lo que le sigue. La piedra no fue pulimentada, no porque se ignorara cómo hacerlo, sino porque así se lo deseó. Las rocas se tomaban y dejaban en estado crítico,
se elegían de modo que fueran susceptibles de transfigurarse, desmaterializarse, cambiándose en otra materia, para levitar. Por esto el vimana, como objeto, como nave espacial, era hecho de piedra, de esa piedra filosofal, no pulimentada. La piedra y el héroe eran uno solo. Este secreto aún se guarda en los Sternsteine. Y en Stonehenge. El hecho de que Nietzsche haya puesto a su obra más bella el nombre de Zaratustra, el profeta persa, no puede haber sido accidental. Su revelación del eterno retorno encontraría su más rica vertiente no en los griegos, sino en el mazdeísmo zoroastriano. Porque aún cuando Cervan, como Aion, al igual que Cronos, controla una parte del tiempo infinito, una porción, o edad, el tiempo como totalidad los supera, a una Ahura Mazda, el dios de la luz. Y si las cosas fueran así, entonces todo debería volver a repetirse en la infinitud del tiempo, las energías limitadas, los dioses, los ayones y demonios. He aquí el eterno retorno, dentro de este universo concentracionario, regido por las leyes de la mecánica. Mas, hay un tiempo aún no usado, y hay otra situación, no imaginada ni por los más grandes utopistas, Asgard. Zaratustra, esplendor del sol, habría vivido hace más de 6000 años y su maestro habría sido Baumano, al que se confunde con Melquisedec. Anexo 3. La muerte. Si consideramos la muerte mística como la primera etapa de una obra de resurrección, de transmutación, no sólo voluntariamente aceptada, sino deseada, como un arquetipo hiperbóreo, podríamos concluir que la muerte terrestre, del cuerpo físico, sería una imitación demiúrgica de la muerte mágica y mística, una corrupción más del arquetipo, una imitación fracasada, debiendo encontrarse al origen la muerte iniciática, como un preludio de la resurrección de los dioses, en algo aún más que ellos mismos. Y sería por esto que los machi-magi araucanos siempre consideraron la muerte del hombre en la tierra, del mapuche del héroe algo innatural, provocado desde afuera, por un demonio. El verdadero hombre, el reche, no tenía por qué morir. Su arquetipo original es la muerte mística Nigredo y la resurrección en cuerpo inmortal, de Brja Roja Albedo y Rubedo.